Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy es este ponchito divino de rosetones. Es para esta época justo. Aquí en la Argentina estamos en otoño y también podría venir bárbaro para una primavera si lo tejimos con otro tipo de materiales y está fantástico. Para una tarde fresquita, con una blusita abajo, alguna remerita manga larga y ya estamos para lucirlo. Miren qué belleza. Por delante tiene un pico y por detrás, ahí les muestro, es recto, nos cubre los hombros, nos abriga un poquito y lucimos una prenda preciosa. Es un ponchito que se hace muy fácil, está todo hecho en rosetones y lo he combinado con estos circulitos que le quedan a la perfección. A mí me gustó combinarle muchos colores. ¿Y qué les voy a explicar? Les quiero explicar cómo más o menos tomar la medida. Este tiene 1,20 m de largo y bueno, en el tutorial les voy a explicar cómo se une. Pero ustedes van a tomar el metro, esperen que me voy a poner los anteojos porque si no, no veo nada. Y se lo van a envolver en los hombros como se envuelve en un chal. Así, simple, muy simple. Y que le cubra los hombros, esta altura de los hombritos. Y aquí van a saber dónde cruza. ¿Ven? A esta altura más o menos. Porque luego, esto cuando lo cerramos al rectángulo que tenemos que tejer en sí, nos va a cerrar bien acá esta parte de arriba. Pero, por ejemplo, el mío mide 1,20 m y aquí me da ese 1,20 m. ¿Ven? Ustedes tienen más o menos que envolverse justo donde nace el busto, a esa altura aproximadamente. Luego le vamos a dar el ancho que nosotros deseemos. Como les digo en el tutorial, yo hice 3 rosetones, pero pueden ser 4 si ustedes lo prefieren un poquito más largo. Si lo quieren más largo, el pico, recuerden que se va a extender un poquito más abajo y la espalda también nos va a cubrir un poco más si le damos 4 rosetones. A mí me gustó para el estilo de este ponchito, con 3 me parecía que estaba perfecto, pero bueno, eso es cuestión de cuando ustedes se prueben o quieran hacérselo a su medida, obviamente, y las medidas que ustedes necesiten. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta maravilla? Miren qué divino. Hay que lucir estas cosas hermosas. Siempre son trabajos originales, así que ¿nos vamos a tejer? Bueno, para variar, hoy muchos colores, como siempre. No podía ser de otra manera. Y bueno, ahora nos toca para nosotras este ponchito precioso. La lanita principal que utilicé es esta, que tiene unos 2 milímetros de espesor. Y es un color ladrillo, un color ocre, así muy bonito. Tiene como motitas de muchos colores. Miren qué bonita que es súper suave. Bueno, este es el color principal. Y acá están las madejas de 100 gramos que venían. Yo utilicé una madeja entera y miren todo este resto que tengo aquí. O sea que unos 160, 170 gramos más o menos pesa, que luego lo pesamos al final, pero aproximadamente es lo que está pesando el chalcito. Luego, ¿qué utilicé? Utilicé más acrílicos, porque esto es acrílico y tiene una mezcla apenas con un poco de algodón, pero es muy bonito. Y para las rosetas estas pequeñitas, utilicé la lana acrílica finita. Esta que utilizo siempre que es como para ropita de bebé o para tejer a máquina. También es de 1,5 mm, aproximadamente 2 milímetros algunas. Bueno, acá tenemos muchos colores. Ustedes van a elegir los colores, por supuesto. Puede ser que lo hagan todo en un solo tono o simplemente combinar 2 colores. Pero bueno, voy a tejer estas rositas pequeñitas, estos circulitos. Voy a hacerlo con un color claro. Yo tejí aproximadamente para iniciar, porque todo va a depender del largo que ustedes se midan al final. Empecé con unas 8 por color aproximadamente y luego si faltan ustedes le van a ir agregando. Si eligen hacer de varios colores. Y si no, van a ir calculando. Yo hice 8 por color y hice varios colores. Pero bueno, esto es muy simple. La aguja. La aguja utilicé en este ponchito una de aluminio de 3,5 milímetros. ¿Sí? Pueden tejer con
hasta una número 4 podría llegar a andar, una número 3. Eso depende cómo ustedes manejen la tensión entre el tejido y su mano, obviamente. Y luego una aguja lanera, que bueno, nunca lo digo porque siempre tenemos eso en nuestro rinconcito del tejido, bueno, tijera, todas esas cositas que las necesitamos a la hora de elaborar alguna prenda. Para hacer estos disquitos, estas rositas pequeñitas, vamos a tejer 5 cadenitas, ahí, 5 cadenitas y cerramos en aro, 3, 4, 5, cerramos en aro con un punto corrido, entonces nos queda un huequito en el centro. Si ustedes se fijan, yo no estoy haciendo un anillo o un nudo mágico, porque quiero que le quede ese caladito en el centro. Y dentro de este arito voy a levantar 3 cadenitas para darle la altura a mi primer vareta y vamos a tejer 15 varetas más. En total tenemos que tener 16 varetas dentro de este arito. Súper, súper fácil. Y vieron qué trabajo divino, precioso, precioso. Bueno, me quedo tejiendo mis 16 varetitas. Recuerdan, se van llevando estas colitas, y ya las vamos escondiendo dentro del tejido. Luego les cuento cómo seguimos. Una vez que tenemos las 16 varetas, cerramos con un punto corrido, un punto deslizado en la primera. Una cadenita, vamos a dejar una hebra medianamente larga para luego enhebrarla en una aguja y la vamos a esconder por dentro de este mismo color, ¿sí? Bueno, de estas nos vamos a preparar como mínimo entre 50 y 60, pero depende el ancho y el largo que ustedes les van a dar a su ponchito. Entonces yo les digo aproximadamente las que yo tejí, con mi medida y con 3 rosetones de ancho. Entonces cada uno va a ir más o menos calculando. Si lo van a hacer todo en un solo color, más o menos entre 50 y 60. Y si van a hacer de muchos colores, entre esas 50 y 60 van a ir repartiendo, depende la cantidad de colores que ustedes quieran incorporar a este ponchito. Bueno, una vez que tenemos preparadas estos disquitos, vamos a tejer el rosetón. Entonces, para tejer el rosetón, vamos a hacer así. Voy a elegir cualquiera de estas varetitas, ahí, levanto unas 3 cadenitas y le voy a dar la altura de una primer vareta. Voy a enganchar este hilito y voy a ver si me lo puedo ir llevando. Dentro de este mismo punto voy a tejer 2 varetas más. Hay una y aquí otra. Entonces tejemos un grupo de 3 varetas. Tejo 2 cadenitas al aire, tomo lazada, voy a saltar un punto de base y en el próximo vuelvo a repetir este grupito. O sea que tejo 3 varetas más, todas pinchadas en el mismo espacio. Ahí. Y así voy a ir repitiendo toda la hilera. 2 cadenas al aire, salto un punto de base y en el próximo vuelvo a tejer ese grupo de 3. Hasta ahora viene súper fácil. Para los principiantes, atenti porque esto es divino y es muy muy simple de hacer. Bueno, yo me voy a quedar a dar toda la vuelta y luego les cuento cómo hacemos la próxima hilera. Salto un punto y tejo otro grupo. Acá tejo mis últimas 2 cadenitas y voy a unir en esta primer vareta con un punto deslizado. Ahí. Y acá mismo levanto 3 cadenas más. O sea que le doy la altura a esta próxima vareta. Y voy a empezar a tejer vareta sobre vareta, donde me encuentro el grupito que está en la hilera anterior. Y en este puente de 2 cadenas vuelvo a tejer 3 varetas. Entonces vamos a ir completando toda esta hilera solo de varetitas. Miren, vareta sobre vareta, acá hay 3, tejo 3. Y cuando me encuentro con el puentecito de 2 cadenas, vuelvo a tejer 3 varetas. Así toda la hilera. Yo me voy a quedar tejiendo
y luego les cuento cómo hacemos la otra hilera. Bueno, miren cómo les tiene que quedar un disco súper fácil. Ahora, cerramos esta hilera otra vez con un punto deslizado. Y volvemos a levantar esas 3 cadenas, dándole la altura a la primera vareta. Y vamos a tejer así. Tomo la lazada, tejo una vareta al lado, pegadita, pero no la cierro, la mantengo en la aguja. Otra vez tomo una lazada, tejo al lado una tercera vareta y también la mantengo en la aguja. Así, ahora sí tomo la lazada y cierro todo junto. ¿Ven? Y ahí empieza a cerrarse el pétalo de este rosetón. Vamos a separar 1, 2, 3, con 4 cadenitas entre pétalo y pétalo. Y vamos a hacer así. Tomamos la lazada y repetimos este movimiento aquí. En estas 3 varetas del centro vamos a hacer así. Tomo la lazada, sostengo en la aguja, no la cierro. Tomo la lazada, vuelvo a tejer una vareta y la sostengo en la aguja. Y por última vez tejo una tercera vareta y una vez que están las 3 a medio hacer, ahora sí tomo la lazada y cierro todo junto. Entonces ya tengo mi segundo pétalo de este rosetón. Y así vamos a ir tejiendo todo alrededor. Ustedes calculen siempre que estas 3 calzan justo donde teníamos este puentecito aquí abajo. Y estas otras 3 calzan justo donde iniciaba este pétalo. Entonces, entre pétalo y pétalo, recuerden, son 4 cadenitas. Y vuelvo a hacer ese movimiento. Así vamos a ir tejiendo toda la hilera y ya casi que lo estamos terminando. Miren qué fácil. Yo me quedo tejiendo y a dar toda la vuelta y luego les muestro cómo ya lo vamos terminando este rosetón. Bueno, acá cierro mi último pétalo, tejo esas 4 cadenas y voy al pico de este pétalo y voy aquí a cerrar con un punto deslizado. ¿Ven? Ahí. Ahora, todo alrededor voy a tejer un bordecito con puntos bajos. Entonces, saltamos aquí al lado y empiezo a tejer 4 puntos bajos y en el piquito del pétalo, aquí, también tejo 1. Y en cada arquito, 4 puntos bajos. ¿Qué les voy a contar en cuanto a esto? Porque todo va a depender del grosor que ustedes tengan del material. Si es muy grueso, quizás con menos puntos bajos terminan de cubrir y hacen este bordecito tan lindo que le queda a este rosetón. Si es muy gruesa la lana, ustedes van a tener que ir fijándose, no hacer puntos de más. Hay veces no es exacto porque como los materiales son tan diversos, entonces no siempre quedan con la misma cantidad. Si ustedes ven y su lana o su hilo es grueso y con 3 puntos bajos aquí dentro del arco va bien, lo dejan, va bárbaro y siempre tenemos que ir fijándonos cómo tejemos, si tejemos muy apretado, si la lana es gruesa, por lo contrario, si es un hilo bien finito y hacen falta más puntos bajos también, porque si ustedes quieren optar a hacer este modelo como para una tarde veraniega, que las tardecitas comienzan a ponerse apenas un poco fresquitas y lo quieren hacer en hilo, lo pueden hacer. Y si es un hilo muy finito, bueno, quizás aquí es donde varía un poquito ese punto bajo, pero son pequeños detalles, ¿no? Pequeños datitos que siempre suma a la hora de que cuando vamos a proyectar algo, algún trabajo de estos, y es lindo aprenderlos más que nada para los principiantes, como siempre digo, porque los que ya sabemos tejer, todos estos detalles los sabemos cómo adaptarlo. Me quedo terminando la vuelta y ya les cuento cómo seguimos. Acá llegué al último arco y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí, una cadenita, voy a dejar una hebra medianamente larguita para luego enhebrarla en una aguja y esconderla. La tenemos que esconder por aquí adentro, por el mismo color. Bueno, ¿qué les voy a contar? Miren qué belleza, qué bonito que queda. Es un rosetón que se adapta a un montón de trabajos y proyectos.
no solo para un ponchito o para ropa. Miren qué belleza, para sacos, para, bueno, ideas un montón, como siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a comenzar con otro color y vamos a hacer, obviamente si ustedes lo van a hacer con varios colores, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué va a ser de diferente en este otro rosetón? Que yo voy a dejar sin tejer estos puntos bajos por 1, 2, 3, por 4 hileras. Podría dejar menos porque esta sería la primera, pero vamos a dejar estos 4 últimos arquitos sin tejerle este borde de puntos bajos, ¿sí? Pero luego es repetir exactamente lo mismo. Yo voy a preparar otro rosetón igual y voy a terminar aquí y lo voy a dejar en suspenso para terminar estos luego, estos 4 arquitos luego, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo y ya les muestro cómo vamos a hacer. Acá yo ya adelanté y dejé estos 4 arcos sin terminar de hacerle el borde con punto bajo. Entonces, para unir con este próximo, que es el primero, a este lo terminamos entero porque es el primero, pero todos los que vienen luego tenemos que dejar, en este caso, si yo hubiese dejado 2 arcos para unir, sería suficiente, pero quiero que se vayan, ¿cómo decirlo? Uno se va mentalizando porque cuando tiene que hacer muchas piezas es preferible luego seguir tejiendo, y ahora les explico, y dejar 4 porque en todos los próximos que tengamos que hacer hay que dejar 4 sí o sí. Entonces ya directamente dejamos estos 4 libres sin tejer y les indico por qué. Voy a saltar aquí y voy a tejer solamente 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora voy a buscar, como este es el primero, cualquiera de estos arcos y voy a elegir 2 porque aquí es donde yo voy a unir. Entonces comienzo por este y voy a tejer en cualquiera de estos 2 puntos del centro, ahí elijo cualquiera y tejo un punto bajo. Regreso al arco que yo tenía incompleto y termino de completarlo con 2 puntos bajos. Ahí. Ahora, como yo acá agregué un punto bajo al unirlo, entonces el que viene en el piquito, solo por esta vez que estoy uniendo no lo tejo, salto al lado. Y vuelvo a tejer 1 y 2. Regreso al arco del otro rosetón, al arquito de al lado, ven, a este, porque acá ya lo unimos. Entonces ahora lo vamos a unir acá. Elijo cualquier punto del centro de este arquito, ahí, y tejo ese punto bajo. Regreso nuevamente al arco y lo completo. Tejo 2 puntos bajos. Me voy a detener aquí un poquito, todavía no lo terminé, pero me voy a detener porque quiero que vean cómo queda unido. Miren, ahí lo acomodo. Todavía me falta rellenar con 4 puntos, ahora sí, estos arcos que vienen, pero quiero que vean cómo queda unido un disco con el otro, un rosetón con el otro, ¿sí? Así de simple, pero esto porque es la primera hilera, solo vamos a unir en 2 puntos. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Y me queda por terminar estos 2 arquitos que dejamos extra, ahí, ahora sí, tejo acá 1 y acá 4. ¿Recuerdan? 1 era en el piquito del pétalo, acá 1 y en el arco de cadena 4. Y me quedaría cerrar esta hilera con un punto deslizado, cadenita, vamos a cortar la hebra, tiro, ajusto y ya vamos preparando la base para comenzar este rectángulo. ¿Qué les voy a explicar aquí? Yo voy a agregar un rosetón más, pero a mí me gusta este ancho, que es lo que me va a colgar desde el hombro hasta el codo aproximadamente. Si ustedes lo quieren hacer más ancho, pueden agregarle un rosetón más, pueden hacer 4 y lo van a hacer de la misma manera. El próximo lo van a tejer en estos 2 arquitos que quedan de este lado, ¿sí? Ustedes recuerden que no tienen que quedar la misma cantidad de pétalos aquí abajo y aquí arriba, o sea que van a elegir
los dos arcos centrales y van a unir el tercero, en mi caso, de la misma manera que uní este, ¿sí? Yo me voy a quedar tejiendo el próximo rosetón y a unirlo. Y luego les muestro cómo comienza a formarse el rectángulo, ¿sí? Ahora me quedo tejiendo esto y después les cuento. ¿Ven cómo tiene que quedar? Acá tenemos los 3 que elegí yo para mi talle, para mi medida y para mi gusto. También se puede hacer más largo, si ustedes lo prefieren lo pueden hacer más largo. Bueno, vamos a hacer otro exactamente igual, que aquí lo tengo, ¿ven? Y lo vamos a unir de la misma manera, con 2 puntos. Lo vamos a unir aquí. ¿Qué tienen que tener en cuenta cuando vamos a unir ya estos que vienen hacia abajo? Yo tengo que dejar 2 arcos libres. 2 arcos libres aquí, 2 arcos libres aquí cuando teja el otro. Ese ya se los voy a mostrar ahora. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que tengo que dejar 2 arcos libres y luego inmediatamente vienen los 2 arcos de unión. ¿Ven? Entonces, yo ahora me voy a quedar a unir este otro color, con estos 2 arquitos y siempre dejando estos 2 libres porque luego hay que llenar este centro. Entonces me quedo haciendo esto de la misma forma que hicimos estos 2 y ya les cuento cómo empezamos a unirlos de aquí del costado. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este rosetón? En este rosetón tenemos que dejar 6 arcos sin terminar. ¿Por qué? Porque 2 van a ir unidos con 2 de aquí. Siempre recordando que tenemos que dejar 2 libres. 2 libres de aquí y estos 2 van a ir tejidos dejando estos 2 libres en estos 2. Entonces, en este que vamos a cerrar en ángulo, vamos a hacer esta forma triangular ahí, vamos a dejar 6 arcos sin terminar de formar este cordoncito de puntos bajos, ¿sí? Y para unir es exactamente lo mismo. Miren, salto al lado, tejo 1, 2 puntos bajos, ven que me voy a traer un poquito de hebra. Recuerdo de dejar 2 arcos libres y voy a unir en estos 2. Comienzo por este lado y lo unimos de la misma manera. Vamos a hacer así. Elijo algún punto del centro, como son 4, elijo cualquiera de estos 2 que están en el centro. Traigo la hebra y cierro. Regreso al arco y lo completo con 2 puntos bajos. Recuerdan que acá salto el pétalo, tejo 2 puntos bajos y me preparo para unir el siguiente arco. Ya uní este, entonces ahora me toca el de este lado. Elijo un punto del centro, traigo la lazada y cierro. Completo el arco, 1 y 2. Ya uní la primera parte, miren, ahí. Ahora, tengo que completar con 4 puntos bajos aquí y el del pétalo, 4 puntos bajos. Y acá nuevamente voy a tejer solamente 2 puntos bajos para empezar a unir el otro. Entonces, acá tejo 1 y acá tejo 4, porque estos arcos van a quedar libres, van a quedar en el centro. Y luego vamos a unirle uno de esos círculos de colores para cerrar ese hueco que nos queda entre rosetón y rosetón. Entonces yo ya completé, lo vuelvo a colocar. Recuerden, yo insisto mucho porque hay mucha gente que se está iniciando, son principiantes y estos detalles no lo saben. Entonces uní estos 2, dejo estos 2 arcos libres y ahora voy a comenzar a tejer 2 puntos bajos y a unir estos 2. Siempre recordando que tienen que quedar libres 2 arcos, 2 aquí y 2 aquí, ¿sí? Es muy simple, solo que una vez que aprendemos a hacerlo, esto después nos ponemos recancheras. Aparte hay que unir tantos que se van a poner cancheras enseguida. Entonces dejo 2 libres y comienzo a unir acá, en este. Y lo uno de la misma manera, es muy fácil. Uno ahí y completo con los 2 puntitos bajos que me faltan, 1 y 2. Salto al arco de al lado, tejo 2
y uno el último arco, acá, ahí. Y tejo 2. Y el resto ya estaba con puntos bajos, así que simplemente acá cierro con un punto corrido, corto la hebra y ajusto. Miren cómo nos tiene que quedar. ¿Ven? Queda muy abierto aquí, pero no se preocupen porque luego tenemos que elegir algún color contraste y vamos a comenzar a rellenar este huequito. Pero yo me voy a quedar tejiendo una vez más este mismo movimiento que hicimos acá. Lo vamos a hacer acá. Recuerden que cuando adelanten el rosetón dejan 6 arcos sin terminar y luego cierran dejando 2 libres, eligen estos 2 y cierran estos 2, dejan 2 libres y cierran estos 2. O sea que hacemos el mismo movimiento que hicimos con este rosetón. Aquí 2 libres y 2 que se sujetan. ¿Sí? Bueno, yo me voy a quedar a terminar este último rosetón y ya les muestro cómo empezamos a cerrar en estos huequitos. Acá están ya unidos, aprendimos a hacer el primero que se cierra completo. Los segundos dejamos los 4 arquitos anteriores, así tenemos tiempo de cerrar acá y seguir tejiendo. Después acá repetimos el mismo movimiento, dejamos 4 arquitos sin tejer, unimos 2 y completamos los otros 2. Y a este lo hacemos de la misma forma, solo que vamos a tejer en la parte baja del primero. Luego tejimos en B, este que sigue, tejimos 2 aquí, recordar de dejar 2 arcos libres en el medio y tejimos para unir estos 2. Y a este lo tejemos de la misma manera que este, ¿sí? Y luego cuando tengamos que empezar a hacer más largo nuestro poncho o chal, vamos a repetir lo mismo. Este va a ir unido aquí y el que viene aquí abajo lo vamos a unir en B, en esta forma triangular que hace, como una L también si se quiere, así. Unimos acá y unimos acá. Y el próximo igual, de la misma forma. Y todo se va a repetir y lo vamos a ir tejiendo hasta el largo que nosotros necesitamos. Ahora les voy a mostrar cómo cerramos aquí el centro. Elegimos los colores, vamos a ir mirando. Ven, por ejemplo, yo acá utilicé todos colores diferentes y los del centro también tienen colores diferentes. Se pueden ir repitiendo a lo largo de todo el trabajo, pero vamos a tratar de ir combinándolos con los gustos nuestros, ¿no? Obviamente con los colores que nos gustan. Bueno, voy a buscar mi hebra acá y vamos a comenzar así. Lo voy a inclinar un poco. ¿Por qué? Yo voy a comenzar, elijo cualquiera de estos arcos y comienzo en uno de los arcos. Puedo elegir este o este, para empezar es lo mismo, es indistinto. Y vamos a hacer así. Voy a elegir cualquiera de estas varetas y tejo. Traigo una lazada y voy a juntar las 2 hebras para hacer el primer punto, porque es una cadena, ahí. Entonces yo quiero que esta colita ya quede sujeta con esta cadena para luego esconderla entre la cadena. Esta colita la vamos a esconder entre la cadena, no la vamos a esconder en este color celeste. Entonces yo ya me aseguré aquí tejiendo la doble y levanto 2 cadenitas más, ¿sí? Tejemos la primera y 2 cadenitas más. Y ya empezamos a unir directamente. Entonces, recuerdan, la primera la tejo doble con la colita de inicio y después tejo 2 cadenitas más y voy a unir en este arco. Por ejemplo, ahí. Busco el centro, como hacíamos anteriormente, y tejo un punto bajo. Levanto 2 cadenas y regreso al disco. Voy a saltar un punto de base y al lado tejo un punto bajo. Levanto 2 cadenitas. Voy a saltar al segundo arco. Si recuerdan, habíamos dejado 2 arcos por rosetón. Vuelvo a elegir el centro y tejo un punto bajo. Ahí. Regreso con 2 cadenitas. Salto un punto de base, me voy al lado y tejo un punto bajo. Bueno, me voy a detener y les voy a mostrar.
porque ahora tenemos que tejer una serie de cadenitas. Miren, así nos tiene que quedar. Voy a correr estas hebras, así pueden verlo. ¿Ven cómo unimos? Empezamos aquí, unimos este arco, bajamos con 2 cadenas, volvimos a subir, unimos este otro arco, volvemos a bajar. Ahora, yo voy a tejer 5 cadenas y voy a unir aquí en esta unión de los 2 rosetones. En esta unión vamos a unir este disquito con cadenas. Miren, voy a levantar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a buscar esa unión de los 2 rosetones. Esta, paso por debajo, traigo la lazada y cierro. Vuelvo a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo al mismo punto, a este punto. Donde inició la cadenita, ahí mismo voy a pinchar. Ahí. Y ahora vuelvo a levantar 2 cadenitas. Y ya voy buscando estos 2 arcos. Primero vamos a tejer este de la misma forma que comenzamos. Tejo un punto, bajo con 2 cadenitas, salto un punto de base y al lado tejo un punto bajo. Vuelvo a levantar 2 cadenitas y busco el otro arco. ¿Ven? Acá está el otro arco. Unimos este, ahora vamos a unir este. Otra vez tejemos un punto bajo y nuevamente vuelvo a bajar con 2 cadenitas. Y de paso voy girando. Salto un punto de base y tejo un punto bajo. O sea que cada vez que yo tenga que hacer estos arcos pequeños, voy a saltar un punto de base. Cuando hago el arco largo de 5 cadenas, no, simplemente tejo en el mismo punto. Pero cuando me tocan estos arcos chiquititos, sí dejo un punto libre en la base, ¿sí? Ahora me tocaría de nuevo esas 5 cadenas ida y vuelta. Y ahí vamos. Hay que prestar un poquito de atención nada más. Es un trabajo simple, pero hasta que no lo vemos. Ahora tejo las 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Busco la unión de esos rosetones. Acá están. En esta primera, uno esta cadenita con un punto bajo. Vuelvo con 5 cadenas. 3, 4, 5. Y recuerden que las 5 cadenas las pinchamos en el mismo lugar de inicio, acá. Y ahora comienzo de nuevo. 2 cadenitas y busco el arco que sigue del otro rosetón. ¿Ven? Tenemos estos 2 libres. Y ahí va. Uno aquí. Bajo con 2 cadenitas. Recuerden que cuando el arco es pequeño, saltamos un punto de base. Otra vez 2 cadenitas, busco el próximo arco, ahí, y bajo nuevamente con 2 cadenitas. Salto un punto de base y ahora me tocan el arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Busco esta unión de rosetones, paso la aguja por debajo, tejo el punto bajo y regreso. 1, 2, 3, 4, 5. Regreso al mismo punto y tejo un punto bajo. 2 cadenitas y ya me quedan los últimos 2 arcos del último rosetón, este y este. Y repetimos ese trabajo. 2 cadenitas, salto un punto de base, 2 cadenitas, busco el último arco, 2 cadenitas. ¿Y qué va a pasar acá? Miren, acá yo tengo que unir con el primero. ¿Por qué? Porque ahora me toca este arco de 5 cadenas ida y vuelta y todo se hace en este mismo punto. Entonces, bajo con esas 2 cadenitas, salto el punto de base y me encuentro aquí con el inicio. Pero todavía me falta el arco de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Busco la unión
que anda por aquí. Acá está. Paso por debajo, tejo y vuelvo a bajar 2, 3, 4, 5 y acá se termina la vuelta. Cierro con un punto corrido porque ya no tengo que tejer más. Ahora abro el tejido y les muestro. Ahí una cadenita, corto, tiro y ajusto y miren cómo va a quedar. Acá se los acomodo un poco. Hay hebras sueltas que luego hay que enhebrarlas con una aguja y las vamos a ir escondiendo. Las voy a pasar para atrás para que puedan ver mejor cómo quedó la unión. Miren, yo se los voy a estirar un poquito y lo van a poder apreciar mejor. ¿Ven? Estos arcos son los largos, los de 5 cadenas. Y estos cortitos son los de 2. Entonces tenemos 8 de estos, porque teníamos 2 por cada rosetón. Y 4 de los largos, que son los que unen, donde se une el rosetón también ahí. ¿Ven? En estos cortitos. Esto es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos huequitos. Parece engorroso, pero no lo es, porque son simplemente cadenas y es una manera de unir muy linda. Aprender a unir todo el crochet con crochet es maravilloso, porque el trabajo luego se hace mucho más rápido. Por lo menos a mí me gusta mucho ir uniendo con la aguja y no tanto coserlo. Pero bueno, estas son formas para unir piezas y quedan fantásticas. Muchas veces queremos unir círculos y luego no sabemos cómo rellenar estas partes. Entonces pueden ser cuadraditos, pueden ser círculos o pueden ser simple cadenas. Simplemente con cadenas también se puede unir. Pero a mí me gustó jugar con estos círculos y también incorporarlos en el centro de este chal, de este poncho. Entonces recuerden, son simple cadenitas que van y vuelven, son puentes que van y vuelven. Entonces unimos y volvemos, unimos y volvemos. Así como hicimos este, ahora me voy a quedar uniendo el de aquí, ¿sí? Y luego, bueno, terminar de darle el largo necesario. Bueno, me voy a quedar tejiendo el que falta aquí y luego terminar todo el largo del chal, que vamos a repetirlo de la misma forma. Algo así tiene que quedarle. Así me tiene que quedar. Esto no, porque esto se los muestro ahora cómo lo vamos a hacer, pero nos tiene que quedar así con estas onditas. Y yo ya saqué el largo para mi ponchito. Y les cuento, son 1, 2, 4, 6, 8. Esta cuenta con una más y una hilera más que me falta para cerrarlo. Son 10 hileras, 10 de largo por 3 de ancho. Y miden a mí, con la lana que las he tejido, aproximadamente unos 12 centímetros por rosetón, ¿sí? Y si medimos el largo, nos falta todavía un rosetón más, que ahora les muestro cómo lo vamos a unir. Serían 1,20 m, 1,25 m aproximadamente. Ahí les muestro. Más o menos sería lo que está midiendo el largo total. Y el ancho aproximadamente, porque todavía falta, entre unos 39 y 40 centímetros. Más o menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que obtenemos el largo total que nosotros necesitamos, vamos a acomodarlo de esta forma. Lo pongo, este es el lado al revés para arriba, porque lo voy a girar. Ahí. Y acá tiene que terminar en pico. ¿Ven? Tiene que terminar así. Y a este lo vamos a doblar hacia este lado. Entonces, tenemos que hacer que coincidan estos 3 rosetones con estos 3 rosetones de este lado, ¿sí? Pero todavía nos falta unir uno más. Entonces eso es lo que les voy a enseñar ahora. Cómo unimos y hacemos todo una sola pieza. Yo no termino el rosetón y después lo coso a mano. Directamente lo vamos a unir con la aguja de crochet. Así también aprenden cómo unirlo, como lo hemos venido uniendo hasta ahora, y queda fantástico. Y el chal terminado nos tiene que terminar en pico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer así. Yo voy a comenzar a unir, voy a dejar estas 3 y voy a unir estos 3 rosetones que me faltan. Entonces vamos a hacer como hicimos anteriormente uniendo los arcos.
¿Ven cómo quedan las uniones de los disquitos? Quedan fantásticos. Miren qué bonito. Queda precioso. Bueno, vamos a hacer así. Yo acá tengo una hebra larga sobre este rosetón. ¿Y qué voy a dejar libre en este rosetón? Yo voy a dejar libre unos 10 arcos aproximadamente. De 10 pueden dejar 2 más si quieren, pero hay que después terminar de cerrarlo. Pero 10 son los que nos va a llevar entre las 2 uniones de cada uno, los 2 libres y los 2 que quedarían arriba, si recuerdan cómo lo habíamos hecho. Entonces solamente yo rellené estos 6 arquitos, solamente estos rellené. Y a partir de ahora voy a empezar a unir y los vamos a unir todos juntos. Entonces voy a girar mi trabajo y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Primero coloco estos 2 aquí, separo estos 2 que quedaban en el centro, entonces busco los próximos 2 de aquí. Entonces voy a tejer uniendo como unimos los otros, lo relleno con los otros 2 puntos bajos, salto al arco de al lado, vuelvo a tejer esos 2, voy a unir en el arco que sigue y vuelvo a rellenar esos 2. Ahora, tengo que dejar 2 libres, entonces relleno estos 2. Vamos a ir contando de a poquito. Si ustedes quieren, lo pueden separar anteriormente con marcadores. Entonces separan los que quedan libres, los que se tienen que unir. Dejé los 2 libres. Dejo estos 2 que supuestamente serían los que unimos, pero como este es de terminación, entonces acá no tenemos que unir nada, simplemente los relleno. Porque es el del borde, ya acá no vamos a unir más. Tejo el del pétalo y tejo el próximo. Dejé 2. Tejo estos 2 y ahora me faltarían estos 2 que serían del otro costado libres, que luego tenemos que rellenarlo con los disquitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Estaba verificando que tener todos los puntos. Bueno, el del pétalo. Y ahora me quedaron estos últimos 2 que son los que voy a unir en el otro rosetón. Entonces, primero tejo 1, 2 y ahora acomodo. Vuelvo de nuevo a la forma que tenía. ¿Ven? Nosotros unimos estos 2, dejamos 2 libres, porque luego aquí va a venir uno de estos disquitos. Estos 2 que se supone que irían unidos a otro rosetón, pero acá como se termina, no va unido a ningún lado. Y estos 2 libres, que luego aquí viene otro de estas pastillitas, estos discos que hicimos de colores. Entonces, ¿qué nos queda? Yo giro todo el trabajo para que sea más cómodo que ustedes lo puedan ver. Nos queda unir estos 2 arcos, siempre recordando de dejar los 2 libres. Si lo vamos viendo de esa manera, resulta mucho más simple. Es un trabajo simple, pero si les voy mostrando así de a poquito, resulta más simple aún. Bueno, tejo 2, salto al arco que viene, 2 puntos bajos, busco el centro del arquito, ahí, tejo un punto bajo y regreso. Y eso es todo. Esta es la unión doble que estamos haciendo. Acá voy a tejer un punto deslizado, tiro y ajusto. Entonces ya nos queda esta unión de nuestro ponchito. ¿Qué nos queda ahora? Tejer el próximo. El próximo acá lo tengo separado, ya adelantado. Dejé 2, 4, 6, 8, 10 arcos sin terminar porque son los que voy a unir acá. ¿Ven lo que les decía? Si ustedes quieren, le pueden dejar 2 marcadores que indiquen estos libres o 2 marcadores que me marquen donde yo voy a unir. Así no se confunden. Porque ahora, ¿qué tengo que tejer yo? Ahora tengo que tejer los 2 de este lado, dejo estos 2 libres y tejo los 2 de este, porque estamos uniendo los 3 rosetones. Siempre recordando de dejar 2 arcos libres para el centro, ¿sí? Entonces,
les voy a mostrar este y el próximo ya se hace de la misma manera, así que no es necesario que vuelva a repetirlo. Esto es simple. Vamos girando el trabajo y nos acomodamos para tejer cómodo este movimiento. Entonces, dejo los dos libres, estos dos son los que voy a unir. Dejo acá los dos puntos. Vieron que no es nada complicado. Es un poncho divino, súper delicado. Lo podemos utilizar con remeritas, con camisas, algo livianito para esta época, no es tan pesado. Bueno, ahí tejí los dos, ahora tengo que rellenar dos que son libres. Son súper prácticos, son cómodos. Depende con el material que lo tejamos, hasta podemos hacerlo para una fiesta. Quedan divinos. Bueno, acá me tocaría unir, entonces solo tejo 2 puntos bajos, giro y otra vez acomodo el tejido para ir mirando a ver por dónde voy. Miren, unimos estos dos, dejamos estos dos libres, ahora me toca unir este rosetón con este. Recuerdo de dejar dos arcos libres, 1, 2, entonces me tocaría aquí. Por eso les comentaba, si quieren ponerle algún tipo de marquita, cuál sería el arco que tienen que unir. Entonces lo diferencian de los arquitos que quedarían libres para luego rellenar. Acá salto al otro, entonces nos va a ser todavía mucho más fácil. Ahora me quedan dos para rellenar. Y salto a estos últimos dos arcos para unir. Y ya uní los 3 rosetones con este movimiento. Dejo 2 libres y uno acá. Bueno, como tejimos este, luego nos toca tejer 1 o 2 más según el ancho que ustedes le vayan a dar a su ponchito. Yo elegí 3 rosetones de ancho, para el ancho que yo necesito o me gusta en este caso. Ustedes se fijan, porque si necesitan algún talle más, pueden agregar una hilera más de rosetones y listo. Bueno, este movimiento que hicimos con este último, lo vamos a repetir acá. Unimos este y este. Y ya, si lo van a hacer con 3 de ancho, con esto terminamos, ¿sí? Me voy a quedar a unir uno más y luego vamos a rellenar de la misma manera que hicimos estos. Vamos a rellenar estos 4. Eso no se los voy a mostrar porque yo ya se los mostré, ya les enseñé cómo hacerlo. Entonces, de la misma forma vamos a rellenar aquí, aquí. Ahora que tejo el otro rosetón acá en este punto último. Y rellenamos con los 2 disquitos también que le faltaría de este lado. Y luego les muestro cómo hacemos los de orillo, ¿sí? Me quedo a terminar esta pieza y ya seguimos. Acá terminé de unir y de rellenar estos 4 que quedaban. Y miren cómo les tiene que quedar, ¿ven? Ahora vamos a rellenar estos huequitos que nos quedan. Y nos tiene que terminar así en pico. ¿Ven? Y acá en la espalda, si lo doy vuelta, lo que nos va a cubrir es la espalda, acá arriba. Acá ya no tenemos pico. Miren qué belleza este modelo. Bueno, ahora vamos a tejerle estos circulitos en los bordes. Les voy a mostrar cómo hacer con uno. Voy a ir aquí, porque este ya está, miren, lo voy a girar y se los muestro. Acá ya están tejidos. Entonces ahora vamos a tejer el de acá. Lo voy a girar. Voy a tomar uno de los disquitos. Ya escondí las hebras. ¿Ven? Está limpito. No tiene hilacha, no tiene nada. Así podemos terminar con este trabajito. Y vamos a hacer lo mismo como unimos antes, pero lo vamos a comenzar de otra manera. Entonces voy a buscar el disquito. Elijo una de las varetas. Elijo cualquiera de estas varetitas. Y el inicio lo hacemos igual. Saco una hebra y tejo la primera cadena con la colita de inicio y con la hebra que tenemos que seguir tejiendo. Entonces ya nos queda trabada esta cadenita. Y levanto 5 cadenas. 1, 2, 3. Acá tenemos las 5 cadenitas y vamos a dejar
1, 2 arcos libres como veníamos dejando. En el tercero voy a buscar el centro y uno este arco como hacíamos antes en las uniones entre rosetones con un punto bajo y vuelvo a bajar 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a cerrarlo al lado. Si antes lo cerrábamos en el mismo punto, esta vez lo vamos a cerrar aquí a este arco, en el puntito de al lado. ¿Ven? Ahí unimos las 5 cadenitas. Pero en este caso, en la orilla, simplemente vamos a cerrarlo al lado. Ahora, levantamos de nuevo esas 2 cadenitas para hacer los puentes cortitos. Y vamos a utilizar estos 2 arcos. Primero tejemos este, unimos, como uníamos en los del centro, bajo con las 2 cadenitas, salto ese punto del medio, aquí, como hacíamos antes, y otra vez repito lo mismo. Levanto, busco el segundo arco, cierro y vuelvo a bajar con 2 cadenitas. Entonces, salto un punto de abajo, dejo un punto libre, cierro. Y ahora voy a girar este trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a repetir la misma unión que hacíamos con estos. ¿Recuerdan? Levantamos las 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Busco la unión de los 2 rosetones. Tejo un punto bajo y vuelvo a bajar con esas 5 cadenitas. ¿Sí? Y esta vez sí en el mismo punto. Ahí. Como hicimos en estos centros. Esto sí se repite, esta parte nada más. Entonces yo voy girando todo el ponchito para ir tejiendo cómoda y mostrándoles. Nuevamente, los 2 arcos cortitos, repetimos lo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer de este lado. Busco el arco este libre, tejo, 2 cadenitas, regreso, salto el punto de base y tejo al lado. Otra vez, un arco cortito, lo uno en el arco siguiente, bajo con esas 2 cadenitas, salto un punto de base y tejo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a buscar el tercer arco del rosetón y repito lo mismo que hice en el inicio. Bajo con 5 cadenitas, 3, 4, 5 y lo cierro como hice en el inicio, al lado, no en el mismo punto, al lado, aquí. Y ahora nos quedan estos puntos. Entonces vamos a hacer una cadena al aire, salto un punto y hago un punto bajo. Una cadena al aire, salto un punto, hago un punto bajo. Y una cadena al aire y cierro donde inicié con un punto deslizado. Es muy similar a lo que hicimos en el centro, solo que en los bordes, los arcos de 5 cadenas, es la única diferencia que tenemos, que las pinchamos al lado. ¿Ven? Luego esto se repite de la misma manera que hicimos en estos interiores. ¿Ven? Lo repetimos igual. La única diferencia es que sujetamos los arquitos del lateral en un arquito al lado del rosetón. Entonces nos queda en esta forma triangular. Bueno, esto lo vamos a hacer en cada uno de los huequitos que encontremos. ¿Ven? Acá iría el otro. Así queda, miren qué bonito. Acá iría el otro. Acá iría el otro. Y nos queda por hacer el del centro aquí. Por ejemplo, voy a agarrar cualquier color para mostrarles. Y acá vamos a repetir exactamente lo mismo. Voy a agarrar la lana y ya les muestro. Bueno, yo acá adelanté estos 2 para que ustedes puedan ver cómo vamos a unir el del centro, que es diferente. Después hay que completar estos, ¿eh? Entonces, les voy a mostrar cómo unimos este y ya lo terminamos. Miren, vamos a dar vuelta el ponchito porque lo vamos a hacer de la misma forma, solo que aquí se nos agrega un lado. Pero se los voy a mostrar como siempre les digo, para los principiantes. Vamos a empezar de la misma manera. Voy a tejer la primera cadenita
con las 2 hebras para que quede bien trabado y luego levanto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a tener en cuenta estos 2 libres en el tercero. Así empezamos en los de orillo. De la misma manera. Bajo nuevamente 2, 3, 4, 5 al lado, porque es el de orillo. Dejo los dos, hacemos estos puentecitos cortos. Es igual, si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia aquí, que se nos agrega una esquina. Entonces es donde yo quiero mostrarles, nada más que eso, pero el resto es exactamente lo mismo. Hacemos los puentecitos cortos con 2 cadenas, saltamos el punto de base, vuelvo a tejer las 5 cadenas y acá me encuentro con una unión de rosetón. Y regreso 1, 2, 3, 4, 5. Lo cierro en el mismo punto. Recuerden que cuando es interno lo cerramos igual que antes, que estos que están aquí alrededor. Otra vez tejemos estos puentecitos cortos con 2 cadenas, saltando el punto de base, eso no cambia. Acá va de nuevo y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que se nos agrega en este? Es una unión más de rosetones. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que tengo que volver a unir acá, entre la unión de los rosetones. Eso es lo único que cambia con los de orillo, con estos disquitos de orillo. 4, 5 y otra vez en el mismo punto. Ahora levanto, unimos estos 2 últimos arcos cortos, ahí, me queda uno más, 1, 2, acá y 1, 2 aquí. Ahora me falta el último de 5, 1, 2, 3, 4, 5 en el próximo arco del rosetón y regreso 1, 2, 3, 4, 5 y si recuerdan, como es el de orillo, acá no lo unimos en el mismo punto, sino que lo unimos en el punto de al lado, aquí, ahí. Y acá, como en los de orillo, si ustedes recuerdan, le hacíamos un punto bajo, una cadena y un punto bajo y se nos termina, ¿ven? Esta es la diferencia que tenemos con los de orillo. Ahí cortamos la hebra y ahora se los muestro. Esperen que lo reacomodo porque lo giré tanto, pobre. Ahí está. Ahí estamos, miren. A ver si lo pueden ver ahí. Voy a poner mi mano por debajo. Ven que acá tenemos 4 extremos sujetos. Y nos queda solo este. Y bueno, obviamente esconder toda esa cantidad de hebras. Y acá los de orillo solamente tenían 3 puntos, ¿ven? De unión. Acá 4 de estos largos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se nos unían los 2 laterales del ponchito. Y es donde termina en pico, ¿ven? Bueno, ¿qué nos quedaría para terminar esto? Obviamente rellenar estos que nos faltan, o por lo menos me faltan a mí. Y luego una vuelta de punto bajo todo alrededor si ustedes lo desean. Si ustedes quieren agregarle flecos, le pueden agregar flecos. Si ustedes quieren agregarle algún punto de fantasía todo al borde, también, o vareta, o medio punto. Eso es cuestión de gustos y cada uno lo va a terminar como más le guste. Yo le voy a dar toda una vueltita de puntos bajos y ya estamos, ya terminamos con esto. Así que me voy a quedar a terminar esto que es una nada y ya les muestro. Acá ya terminé y adelanté porque hacer puntos bajos es muy simple. ¿Qué detalle les quiero contar? Aquí cuando nos encontramos en la cadenita, hacemos el punto bajo sobre la cadenita de arriba, ¿ven? Entonces nos queda la de abajo libre y queda caladito. Forma como una especie de puntilla o encaje parece. La verdad que queda precioso. Y sobre el punto bajo le di todo un borde de punto cangrejo.
El punto cangrejo lo van a encontrar, lo hicimos ya varias veces. Un día me voy a dedicar a hacerlo, todo punto cangrejo, porque hay puntos muy lindos, variaciones muy lindas sobre el cangrejo. Pero lo van a encontrar en los niditos que hicimos como macetitas, quedó fantástico. Y bueno, ahí tienen como para los que son principiantes y no saben hacer el punto cangrejo, ahí explico cómo se hace. Y también tenemos la latita de los tulipanes, por ejemplo, porque el punto cangrejo como borde queda muy lindo, queda muy vistoso. Bueno, entonces, toda una hilera en punto bajo, le conté el detalle de las cadenitas, y luego toda una hilera en punto cangrejo. Se lo hice en el cuello, todo lo que sería el cuello, y todo el borde de abajo. Exactamente lo mismo. Toda una hilera en punto bajo, como para unificar, y luego toda una hilera con punto cangrejo. Y miren qué belleza, es un trabajo divino. Si lo quieren hacer para la gente que está ahora teniendo primavera y se les acerca el verano, en hilo blanco queda espectacular, o un color natural, y estos circulitos con colores quedaría muy muy lindo. Este está hecho en lanita porque bueno, aquí estamos en otoño y esta es una prenda preciosa para usar sobre una remerita, algo liviano por debajo, y queda muy bonito, ¿sí? Bueno, es una belleza para lucir, espero que les guste, que lo hagan, comenten si les gustó, qué les parecieron estos rosetones, las ideas que se le pueden presentar, porque la verdad que este rosetón da para mucho. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo tutorial. ¡Chao!